Al cierre con Andrés Mompotes. Bienvenidos, termina la semana y estamos aquí listos en la sala de noticias del Tiempo, viendo cómo los periodistas cierran el periódico impreso del Tiempo del domingo y actualizan también la edición de mañana y eltiempo.com. Estamos en Al Cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual analizamos las consecuencias y las causas de la agenda informativa del día. Y este día, viernes 5 de octubre de 2018, vamos a hablar de las nuevas revelaciones en el caso de las chuzadas al expresidente Álvaro Uribe, de las elecciones en Brasil, del fallecimiento de Héctor Ulloa Don Chinche y de qué vendría para James en la Liga Alemana. Soy Andrés Mompotes, subdirector de Información del Tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. Y comenzamos con una nueva revelación en el caso de la interceptación telefónica al celular del expresidente Álvaro Uribe. Hoy se conoció un informe de Policía Judicial en el cual la empresa telefónica que reporta sobre a quién pertenece como abonado este teléfono le había contado a la Corte unos días antes de que se iniciara esta interceptación que ese teléfono era efectivamente el que pertenece al hoy senador. Estamos con John Torres, editor de Mesa Central. ¿Por qué es importante esta noticia, John? Pues Andrés, son dos casos diferentes y es un poco enrevesada la historia de este caso, pero en esencia es este asunto. Álvaro Uribe denuncia a Iván Cepeda porque supuestamente estaba manipulando testigos en su contra. La Corte investiga ese caso y determina al final que es al revés la historia, que supuestamente es Álvaro Uribe quien ha manipulado testigos. En medio de estas investigaciones, algunas personas sobre las y ahí, para seguir un poco con el contexto que me parece muy oportuno, ahí es cuando empieza la apertura de indagación al expresidente, que genera toda la polémica de los últimos meses. Claro, en esta indagación, como le decía, hay algunas personas a las que la Corte le dispone el ojo porque supuestamente son ellas las que están manipulando testigos y algunas de ellas, entre ellas un empresario de Antioquia, hablan con el expresidente Uribe y por eso en ese primer expediente hay conversaciones de Álvaro Uribe. No es que hubieran chuzado a Álvaro Uribe, sino que él estaba hablando con personas que estaban chuzadas, y cuando hablamos de chuzadas no nos referimos a un término ilegal, eso en el diccionario de la Real Academia de la Lengua ya se aceptó. Interceptación. Así es. Son chuzadas legales. Y ahí vamos. La Corte considera que hay evidencias posibles de que Uribe y la gente de su lado hubieran hecho estas manipulaciones de testigos y considera que hay que compulsar copias en contra del senador del Centro Democrático. Viene un segundo tiempo. Y en ese segundo tiempo la Corte dice, después de que tomo la primera decisión de compulsar copias, encuentro evidencias de que probablemente han vuelto a manipular testigos y allí ya abre una indagación formal contra Uribe y lo llama indagatoria. Pero ¿qué ocurre? Que parte de esas pruebas, de esa supuesta manipulación de testigos, se consiguieron a través de unas interceptaciones que nos venimos a enterar hace más o menos un mes, terminan siendo producto de un error aparente de la Corte, porque la Corte en una investigación del senador Nilton Córdoba creyó, otro caso totalmente diferente, que no tenía nada que ver, creyó que el celular que estaba escuchando era el de Córdoba y resulta que terminó siendo el de Álvaro Uribe. La Corte se da cuenta, dice la Corte después de un mes, dice no queremos escuchar más este número celular, sin embargo lo que escuchamos acá nos parece que sirve para el proceso contra Uribe por falsos testigos. Y allí se va el asunto. Eso ha generado una reacción muy grande, el expresidente se ha quejado, el Centro Democrático dice que hay una persecución judicial y lo que la Corte ha dicho es, este asunto fue como un error ineludible, ¿por qué? Porque en el expediente de Nilton Córdoba, que está el del 2014, aparecía este número. Nosotros simplemente lo tomamos y los investigadores lo interceptaron. Ahora se revela hoy que unos días antes de que el mismo magistrado que ordenó la interceptación de Nilton Córdoba, que es el doctor Barceló, pues diera esa orden de escuchar esa línea telefónica. En el caso de Iván Cepeda recibió una certificación de una empresa celular que dice estos teléfonos que fueron escuchados no Uribe directamente sino que hablaban con él. Uno de esos teléfonos correspondía al señor Álvaro Uribe Vélez, es una línea del de 1999, este es el número telefónico, la dirección del abonado y el email de la línea. La Corte podría argumentar que conoció que ese teléfono le pertenecía a Uribe, pero en otro caso
que no tenía nada que ver con el caso del señor Córdoba y que por lo tanto era muy difícil hacer la relación. No puede ser una explicación en esta circunstancia, diciendo de antemano que la Corte hasta ahora no se ha pronunciado. Claro, sí, seguramente la Corte va a decir no teníamos manera de saber que en dos casos diferentes apareció un teléfono y el otro, pero resulta que esto sí llegó a manos del mismo magistrado, Andrés, y de todos modos deja un sabor muy extraño en muchas personas que una corte o unos magistrados de la corte que han tenido duras disputas con el expresidente Uribe, por una casualidad de verdad bastante difícil en la vida, terminen escuchando el celular del expresidente. Pues esas historias las hemos escuchado antes, pero nunca han terminado bien. Entonces, allí hay muchas dudas. Nadie está diciendo que la Corte haya cometido ningún tipo de delito, ni mucho menos. Las escuchas hasta ahora son legales porque se presumen legalmente obtenidas, pero lo cierto es que la historia es deja bastante sinsabores. Y este nuevo elemento pues ayuda a la confusión, necesita de una explicación adicional. ¿Y el efecto cuál puede ser, John? Digamos, ¿esto cambia en algo estos procesos? Pues vea, Andrés, que inicialmente la decisión de compulsar copias contra Uribe y luego llamarlo indagatoria estuvo en manos de una sala de 3 magistrados. Estaban allí Barceló, estaba el magistrado Hernández, pero por efectos de la doble instancia que se creó en la Corte, el caso ya no está en sus manos. Eventualmente esa sala penal que hoy existe conocería este caso, pero lo conocería probablemente en años en caso de que hubiera una condena, eventualmente, porque ellos son ahora la segunda instancia. Y estos magistrados que ya conocieron el caso seguramente, si estuvieran todavía en la Corte, no lo conocerían porque podrían ser recusados, o sea, tendrían que apartarse del caso. Pero aquí hay una discusión política ya que desborda lo jurídico. Ha habido entrevistas de los magistrados. Por el lado del Centro Democrático ha habido excesos, indudablemente, contra la Corte. Y en lo que caímos hoy es en una discusión ya está política. En instancias internacionales. Recordemos que ya llegó a manos del relator de Naciones Unidas que tiene que ver con estos casos. Claro, por supuesto, con un argumento que de todos modos es viejo y que de alguna manera en Colombia no es tan cierto, que como solamente había una instancia, eso no garantizaba el debido proceso de los investigados. Ocurre que en Colombia los aforados, los congresistas, tenían la garantía de que los juzgaba única y exclusivamente la Corte Suprema de Justicia, que está conformada por los juristas, se supone, más respetados del país, y eso le da una garantía adicional a ellos que no tienen el resto de colombianos. Entonces, ahí hay unos argumentos que son, pues, jurídicamente defensables, pero de cara a la realidad colombiana, pues, tienen otras consideraciones. Pero esto ya desbordó el mundo netamente jurídico y estamos en el mundo de lo político. La Corte no está saliendo bien parada, hay que decirlo. No han sido claras las explicaciones y lo que espera el país, de todos modos, por bien de todos, es que estas investigaciones se hagan de la manera más transparente, que las conclusiones lleguen pronto y que, de todos modos, se brinden, pues, todas las explicaciones del caso porque no las hemos tenido. John, muchas gracias. Lo más leído en eltiempo.com. Y en el tema más leído vamos a hablar de lo que a esta hora consulta más la gente en eltiempo.com, y es el fallecimiento de Héctor Ulloa, muy conocido en el mundo artístico como Don Chinche, para una generación, un símbolo importante de la comedia colombiana. Estamos en este momento con Olga Lucía Martínez de la sección de Cultura del Tiempo. ¿Quién era Don Chinche, Olga? Bueno, Don Chinche fue uno de los personajes más importantes de la televisión colombiana. Todo un sello. Fueron 7 años de una comedia, 7 años ininterrumpidos los domingos. Nosotros que somos de provincia sabemos que a esa hora uno veía a Don Chinche el domingo. Y me imagino que acá en Bogotá también era lo mismo. Era como las calles quedaban vacías porque se veía a Don Chinche. Era un personaje dicharachero. Vivía en un universo donde convivía Colombia. Porque había paisas, huilenses, bayunos, costeños, y eso era lo que... Yo creo que fue la primera vez que la comedia colombiana abordó esa esencia del barrio natural, del barrio de clase media, media baja, pero que representa mucho de lo que somos como colombianos. Claro, era la cultura popular, un poco Don Chinche era muy dicharachero, vivía con enredos, pero era una súper buena persona. Entonces eso era como lo que representaba a los colombianos, lo mismo sus amigos, toda la gente que lo rodeaba en ese barrio. Héctor construyó ese personaje desde mucho antes, porque unos 10 años antes lo tenía como en radio. Y luego ya llega a la televisión ese personaje bajo la mano de Pepe Sánchez y de Fernando Gómez Agudelo de RTI. O sea que él empezó antes haciendo sí, ese tenía personaje como y luego saltó a la televisión. Como unos sketches en radio. Pero luego hablando con esa vestimenta que le conocíamos, ese sombrero colorido, ya llega la televisión multicolor. así, la multicolor,
de la mano de Fernando Gómez Agudelo y de Pepe Sánchez, que fue guionista y director de la serie. Y ya nace la serie como tal. Pepe casi siempre la dirigió, y por ahí pasaron grandísimos actores de la televisión que ya no están, como Delfina Guido, como Hernando Casanova, eran los mejores. ¿Y qué pasó con Héctor Ulloa, Olga? ¿Qué le pasó en los últimos años? Lo habíamos visto en una circunstancia de salud difícil. ¿Qué ocurrió? Sí, tenía 82 años, estaba muy disminuida su salud. Su hija Marcela nos contó hoy que se murió muy en paz en su casa, rodeado de su familia, como quería morirse en su casa de La Vega, rodeado de mucha paz. Me dijo que se había muerto sin dolor. Y yo creo que eso es muy importante, porque él ya se venía muy disminuido, ya no iba casi nada, ya no venía casi a Bogotá, porque estaba ya además en su terruño, en donde él quería estar. Y el legado, Olga, el legado, hay quienes dicen que hay humoristas de ahora, de la hora, que tienen algo de eso que él construyó. ¿Usted qué cree? Yo creo que de alguna manera cogieron algunas cosas de Don Chinche, pero Don Chinche es todo un símbolo. Mañana en El Tiempo tenemos una muy hermosa columna de Omar Rincón, donde nos define ese Chinche sin morbo, sin sexo, un Chinche que otro era tipo al natural, de humor. otro tipo de humor que nos hacía reír. Así es, Olga, muchas gracias. Ok, mucho gusto. También puedes escuchar La Grabadora, un podcast del Tiempo sobre crónicas sonoras. La cifra del día. Y en la cifra del día nos vamos para Brasil porque este domingo tiene una jornada clave. Jornada de elecciones presidenciales. Hay 147 millones de personas habilitadas para votar. Estamos con Eduard Soto, editor internacional. Eduard, ¿qué se espera en estos comicios? Andrés, en realidad hay una incertidumbre total sobre lo que puede pasar este domingo en las elecciones presidenciales y generales de Brasil, porque las encuestas están registrando un inusitado crecimiento de la aspiración presidencial del ultraderechista Jair Bolsonaro, mientras que está creciendo el rechazo a Fernando Haddad, que es el heredero del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Al principio de la semana, las encuestas, de hecho, estaban hablando de que estos 12 candidatos iban a ir a una segunda vuelta, pero ya en este momento hay analistas que no descartan que se dé una sorpresa en el sentido de que Bolsonaro pueda probablemente o eventualmente ganar en primera vuelta. Lo cual sí sería una sorpresa inmensa en un país en el que la izquierda, por lo menos en los últimos años, ha tenido fuerza para pelear por el pulso presidencial. Pero esto tiene que ver, Eduard, como desde la distancia algunos dicen, con ese atentado que sufrió Bolsonaro hace unas semanas. Sin lugar a dudas, Andrés, esa puñalada que un extremista religioso le asestó a Bolsonaro de alguna manera sirvió como catalizador para disparar su aspiración. Pero más allá de eso, la posibilidad de que Bolsonaro se quede con la presidencia también tiene que ver como con una especie de voto rechazo a todo lo que ha sido la corrupción, no solamente del Partido de los Trabajadores de Izquierda de Lula, sino también de los otros partidos de centro y también de derecha que han estado vinculados sin excepción en todos estos escándalos de Lavajato, de Odebrecht y demás. Entonces, de alguna manera se percibe como que Bolsonaro está alejado de esas actitudes de corrupción que han marcado los últimos años en Brasil y también que encarna la mano fuerte ante la creciente violencia y la creciente delincuencia que está golpeando a los brasileños. En el escenario en que pasen a segunda vuelta Bolsonaro y el heredero de Lula, ¿qué posibilidades hay con los otros candidatos? ¿Las fuerzas al alinearse nuevamente estarían dando la ventaja a quién? Ahí es donde volvemos de nuevo al tema de las encuestas de lo que ha sucedido en la última semana, Andrés, porque al principio de la semana Bolsonaro perdía con todos en segunda vuelta, pero ya en las encuestas que salieron entre miércoles y jueves empataba con Haddad e incluso llegaba a ganarle a Haddad en algunos de los registros. Hoy a esta hora ya también se habla de que en una eventual segunda vuelta
Bolsonaro podría ya sacarle unos 2 o 3 puntos a Haddad. Entonces ya se está cada vez alejando de ese empate técnico del que se habló en principio y podría eventualmente dar una sorpresa, pero también hay que decir, Andrés, que hay mucho voto todavía indeciso. Entonces, ¿por qué? Porque hay un voto indeciso, porque Bolsonaro tiene un rechazo ciudadano del 44% y Haddad tiene un rechazo ciudadano del 38%, es decir, son los candidatos que tienen un mayor con un mayor registro de votación aparentemente, pero también tienen un mayor rechazo. Entonces, eventualmente ese 44% contra Bolsonaro le puede quitar unos puntos claves para o ganar en primera vuelta o para simplemente pelear por la presidencia en la segunda vuelta. Muy reñido, estaremos muy pendientes. Eduard, muchas gracias. Escucha ahora No es hora de callar, el podcast liderado por la periodista Ginette Bedoya. Lo que viene para su información. Y en lo que viene estamos con Camilo Manrique de la sección de Deportes del Tiempo. Vamos a hablar de lo que viene para James o de lo que no viene, porque tiene problemas serios con su técnico en el Bayern. ¿Qué está pasando con James, Camilo? Hola Andrés, así es, pues el diario Bild de Alemania sacó un artículo en el que señala que James Rodríguez había salido molesto después del empate contra el Ajax en la Champions, que empataron 1-1 el Bayern y el Ajax. Dicen que el colombiano aprovechó que el técnico se alejó un poco y gritó en el camerino: "Esto no es Frankfurt", haciendo referencia al equipo que Kovac dirigía antes, que es un equipo de media tabla, que no es de los grandes de Alemania. Entonces haciéndole el señalamiento como que, bueno, estás en el Bayern Múnich, acá se manejan las cosas distintas, lo que él cree. Y pues, una crítica muy fuerte, le está diciendo que no tiene la altura para estar en el Bayern. Exacto, y después puede que tenga razón, porque el técnico Kovac no ha tenido mucha experiencia como técnico. Su único título lo ganó con el Frankfurt, precisamente al Bayern Múnich la temporada pasada. Entonces, pues ya está en problemas James con el técnico. Todo apunta, pues empiezan los rumores como siempre sobre James, entonces que él quiere buscar una salida ya del Bayern Múnich, porque quiere jugar más. Y lo otro es que James no es el único, varios jugadores de la plantilla del Bayern Múnich están molestos con Niko Kovac por la actitud que ha tomado con algunos jugadores sobre el tiempo de juego y algunas particularidades, como por ejemplo que habla en croata con su cuerpo técnico, algo que cae muy mal entre los jugadores. ¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern? El Bayern juega este sábado a las 11:30 contra el Borussia Mönchengladbach. ¿Se sabe si James está en la alineación? En la alineación no, estará convocado, estará dentro de los 18 jugadores convocados, pero habrá que esperar si es titular o no. ¿Y usted cree que con todo lo que está pasando y a propósito de un informe que llevan en la sección de deportes del domingo, en El Tiempo, que tal vez parte del problema también está con James? Sí, pues estos temas de pelearse con los técnicos ha sido recurrente en James. En Europa, cuando fue traspasado al Mónaco y el técnico era Claudio Ranieri, le decía que tenía que marcar más. Y él no le gustaba marcar, pero le tocó aprender a marcar. Después vino con Rafa Benítez, que el técnico decía: es que usted llegó tarde de la pretemporada porque se tomó más días de descanso y eso no me gustó. Con Zidane ya sabemos toda la historia que pasó, que no lo ponía, que era hasta el jugador 17 de la plantilla. Entonces sí evidentemente debe haber un problema con James, pero así como le ha ido mal con otros le ha ido muy bien. Con Ancelotti no tuvo ningún problema, con Heynckes, que se creía que iba a preferir a los suyos que había tenido en las temporadas anteriores. Le fue muy bien. Eligió a James, y son técnicos inteligentes, saben de la calidad que tienen, saben qué puede darles el colombiano en sus equipos y debe jugar siempre. Bueno, esa es la idea, ojalá todo se solucione. Camilo, muchas gracias. Gracias, Andrés. Cerramos la semana a esta hora de la noche aquí en la sala de Noticias del Tiempo. Le agradecemos a nuestro productor Julián Castiblanco por acompañarnos y los invitamos a que nos escuchen el próximo lunes. Feliz fin de semana.
Escucha los podcasts del tiempo también en Spotify.